Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. El tribunal estaba silencioso mientras la voz de Serena resonaba, temblando de desesperación. Quiero la mitad de tu dinero. Te di todo. Kellen, tranquilo y compuesto, se puso de pie. Todo, respondió fríamente, tú te burlaste de mí, me abandonaste y elegiste la riqueza de alguien más sobre nuestra familia. No mereces nada. Su equipo legal, presentó pruebas contundentes, mensajes de texto, videos y testimonios que desmantelaron cada una de sus afirmaciones. El martillo del juez cayó, desestimando su demanda con prejuicio. El rostro de Serena se derrumbó mientras Kellen salía victorioso e inquebrantable, dejándola en las ruinas de sus elecciones. Pero antes de que profundicemos más en esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios abajo y, si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificación para que nunca te pierdas más. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de listones de la oficina en casa de Kellen Hayes, proyectando un cálido resplandor dorado que danzaba sobre el suelo de madera pulida. La habitación estaba meticulosamente organizada, un testimonio de la mente disciplinada que trabajaba dentro de sus paredes. Un elegante escritorio negro estaba en el centro, soportando una serie de monitores que zumbaban suavemente, cada uno brillando con líneas de código en cascada. El leve aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el sutil toque metálico de los electrónicos. La oficina de Kellen era un santuario, un lugar donde la creatividad se encontraba con la precisión. Estanterías llenas de manuales técnicos y libros sobre teoría algorítmica enmarcaban la habitación, mientras que una decoración minimalista enfatizaba la funcionalidad sobre el estilo. A su izquierda, un tablero de corcho con notas escritas a mano y bocetos revelaba la evolución de su startup, una plataforma revolucionaria de procesamiento de pagos lista para transformar la industria. Mientras la luz del sol subía más alto, iluminaba su rostro concentrado. Los dedos de Kellen se movían con una eficiencia practicada sobre el teclado mecánico, cada clic resonaba con propósito, su mente sintonizada con el ritmo del progreso. El mundo exterior era un zumbido distante, dentro de esta habitación, el tiempo parecía detenerse, permitiéndole verter cada onza de energía en la visión que había estado construyendo durante una década. Los ojos de Kellen parpadearon momentáneamente hacia una foto guardada en la esquina de su escritorio, una instantánea de una versión más joven y más idealista de sí mismo, de pie junto a Serena Mororo. Su sonrisa aguda y confiada reflejaba la ambición que él una vez admiró. La vista desencadenó un recuerdo, llevándolo de vuelta una década a los primeros días de su carrera. A los 26 años, Kellen había sido un desarrollador junior en una empresa tecnológica mediana, produciendo código para proyectos poco inspiradores. Sus días se mezclaban hasta que Serena entró en la oficina, una consultora de marketing contratada para mejorar la marca de la empresa. Ella exudaba confianza, cada palabra goteaba convicción. No solo caminaba, sino que avanzaba con paso firme, reclamando atención sin esfuerzo. Hablaron por primera vez en la sala de descanso, sobre un mal café. «Estás desperdiciado aquí», dijo ella sin rodeos, sus ojos agudos escaneándolo. «Tienes algo que la mayoría de la gente no tiene, potencial. Pero nunca lo alcanzarás si te quedas cómodo». Sus palabras quedaron grabadas, encendiendo una chispa que Kellen no sabía que poseía. En las semanas siguientes, sus conversaciones se volvieron frecuentes y personales. Serena lo desafió a pensar en grande, su carisma era intoxicante. Sus primeras citas estuvieron llenas de discusiones sobre ambición, éxito y toma de riesgos. Ella pintaba imágenes vívidas de un futuro donde ambos se elevarían por encima de la mediocridad. «Podría ser más que solo otro programador», le dijo una noche durante la cena, sus labios rojo rubí curvándose en una sonrisa que aceleraba su corazón. «Tienes el talento para crear algo extraordinario, pero necesitas salir de esta red de seguridad». Esas palabras se convirtieron en un mantra, resonando en su mente mientras comenzaba a esbozar los primeros conceptos de lo que más tarde se convertiría en su startup. La creencia de Serena en él era magnética, dándole la confianza para soñar. Sin embargo, bajo su aliento había una corriente de expectativa, un hambre por el éxito que no era enteramente suya. Kellen parpadeó de vuelta al presente, el tenue brillo de su monitor atrayéndolo de nuevo. Las líneas de código se deslizaban infinitamente, una representación tangible del sueño que había construido.
Pero el recuerdo, una vez emocionante, ahora se sentía vacío, ensombrecido por lo que vino después. Serena lo había inspirado una vez, pero su creencia en él venía con ataduras firmemente unidas a sus propias aspiraciones. Esa revelación llegaría más tarde, junto con el costo de su asociación. Suspiró, apartando el recuerdo. No había lugar para la nostalgia ahora. Una notificación sonó suavemente en la esquina del monitor principal de Kellen, apartando momentáneamente su atención del script de depuración en su pantalla. Una pequeña pancarta mostraba el resultado del último lote de transacciones. El pago promedio había disminuido un 5%, procesado exitosamente en la última hora. Se permitió una rara sonrisa, leve y fugaz, antes de pasar al tablero financiero de la empresa. Los números eran innegables. Payer Technologies, la plataforma en la que había vertido una década de su vida, estaba generando 250,000 pesos en ingresos mensuales y ni siquiera habían lanzado oficialmente. Los inversores clamaban por una parte de la acción, las proyecciones superaban las expectativas y los algoritmos de la plataforma superaban incluso sus simulaciones más optimistas. Era todo lo que había imaginado durante innumerables noches sin dormir y más aún. Sin embargo, la victoria sabía agridulce. Sus ojos se desviaron brevemente al armario al otro lado de la habitación, donde colgaba un traje nuevo de Tom Ford, aún con etiquetas. Lo había comprado en anticipación al lanzamiento oficial de la empresa, imaginando el momento en que revelaría su éxito a las personas que una vez dudaron de él. Hace un mes, había pensado que Serena finalmente vería al hombre que había subestimado, pero ahora veía que la aprobación que había anhelado por tanto tiempo ya no importaba. El clic mecánico de su teclado resonaba en la silenciosa habitación mientras volvía a la tarea en mano, refinando el algoritmo para la optimización de transacciones. Sin embargo, su mente estaba dividida entre el trabajo técnico y el peso de la reflexión. Un golpe en la puerta rompió su concentración. Dan Rivers, su socio y amigo más antiguo, entró, sosteniendo una taza de café en una mano y su tableta en la otra. «Otro lote acaba de procesarse, ¿verdad?», preguntó Dan con una sonrisa, hundiéndose en la silla frente al escritorio de Kellen. «Lo veo en tu cara». «¿Cuánto esta vez?». 447,000 en una hora, respondió Kellen, su tono medido. Se recostó en su silla, permitiéndose un momento de satisfacción. El sistema está funcionando más suave que nunca. Los inversores están duplicando su apuesta. La sonrisa de Danny se amplió. «Hombre, ¿te das cuenta de lo que hemos construido aquí? Esto no es solo un procesador de pagos, esto es un gigante. Has tomado cada crítica, cada rechazo y lo has convertido en...». Hizo un gesto hacia la habitación, los monitores, el extenso tablero en la pantalla de Kellen. «Esto». Kellen encontró su mirada. «¿Crees que lo ven ahora?». «¿Quién?». «Serena, Trevor, todo el maldito vecindario». Dan se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Oh, lo verán pronto, confía en mí. Una vez que los medios se apoderen de nuestros números, se darán cuenta de lo que dejaron atrás. Y cuando lo hagan», sonrió, «será demasiado tarde». La palabra tocó una fibra, pero los pensamientos de Kellen volvieron a vagar. Recordó la primera vez que Serena llamó a su trabajo un pasatiempo, un comentario dicho tan casualmente que le tomó años reconocerlo como el dardo que era. Luego estaban las cenas con vecinos como Trevor Walsh, cuya riqueza no venía de la creación sino de la herencia. Las palabras de Trevor aún resonaban: «¿Por qué construir algo nuevo cuando puedes comprar algo probado?». El recuerdo despertó algo agudo en Kellen. Había pasado esa noche programando hasta el amanecer, canalizando su frustración en el sistema que ahora funcionaba como una máquina bien aceitada, procesando transacciones más rápido que cualquier cosa en el mercado. Su teléfono vibró, rompiendo su ensoñación. Un mensaje de Serena: «No olvides la exhibición de danza de Brielle esta noche. Trata de no avergonzarnos con uno de tus trajes baratos». Su mandíbula se tensó. Miró el traje de Tom Ford otra vez, pero no se movió para tomarlo. En cambio, borró el mensaje y se volvió hacia Danny. «Déjalos que me subestimen», dijo Kellen, su voz baja pero resuelta. «Pronto verán la verdad». «Maldita sea, así será», respondió Dan, levantando su café en un brindis simulado. «Por el lanzamiento oficial, por callar a cada persona que alguna vez dudó de ti,
y por hacer que Trevor Wall se ahogue con su orgullo de dinero viejo. Kellen se permitió una rara risa, breve pero genuina. Hagámoslo realidad. A medida que el día se extendía hacia la noche, Kellen permaneció en su oficina, un impulso implacable lo empujaba hacia adelante. Sus pensamientos oscilaban entre el triunfo de su trabajo y el aguijón de la traición que lo había alimentado. Los monitores frente a él mostraban una cascada de éxitos, números de transacciones subiendo, métricas de retención de clientes brillando en verde, y correos de inversores ansiosos por aumentar sus participaciones. Bajo todo eso, una sola verdad lo anclaba: el éxito no se trataba solo de dinero o reconocimiento, sino de demostrarse a sí mismo y a los demás que era capaz de la grandeza. La duda que Serena había plantado, el ridículo de los vecinos, la indiferencia de su propia hija, todos lo habían subestimado. Ahora, Kellen ya no trabajaba para ganar su aprobación, trabajaba por algo mucho mayor, su propia visión, su propio legado. Y mientras el brillo de los monitores se reflejaba en sus ojos de acero, estaba claro que no tenía intención de disminuir la marcha. El teléfono de Kellen vibró en el escritorio, su leve vibración rompiendo el ritmo constante de sus pulsaciones de teclas. Miró la pantalla iluminándose con un mensaje de Serena: no olvides la exhibición de danza de Belle esta noche. Trata de no avergonzarnos con uno de tus trajes baratos. Su mandíbula se tensó, las palabras cortando más profundo de lo que deberían. Se había acostumbrado a las críticas constantes de Serena, pero esta venía con un aguijón familiar, un recordatorio de cuán lejos habían crecido el uno del otro. Durante años, su insatisfacción había burbujeado bajo la superficie, pero ahora fluía libremente en mensajes cortantes y mordaces como estos. Kellen se recostó en su silla, sus ojos desviándose hacia la foto enmarcada en la esquina de su escritorio. Era de un tiempo más simple, Brielle, de solo 7 años, radiante en su primer disfraz de recital, Serena de pie junto a ella, sonriendo brillantemente, su mano descansando ligeramente en el hombro de Kellen. Era la última vez que podía recordar que se sentían como una familia real. El recuerdo lo inundó, vívido y agridulce. Había sido una fría noche de diciembre, el aire fresco con la promesa de nieve. Belle les había rogado que llegaran temprano al recital para verla calentar, su emoción era contagiosa, sus risitas resonaban a través del auditorio mientras practicaba su rutina. Kellen recordaba la sonrisa genuina de Serena esa noche, libre de la tensión que más tarde definiría sus interacciones. Después, habían llevado a Belle por un helado a pesar de las temperaturas heladas. Ella había bailado alrededor del estacionamiento, sus pequeños pies marcando ritmos incluso sin música. «Eres un buen padre», había dicho Serena en voz baja, su mano rozando su brazo. Por un momento, no había habido críticas, ni juicios, solo calidez. El agudo pitido de otro mensaje lo trajo de vuelta al presente. «Real va a actuar solo, así que podrías intentar mostrar algo de entusiasmo por una vez», decía. Suspiró, apartando los recuerdos. Entusiasmo. Estaba orgulloso de Brielle, siempre lo había estado, pero los mensajes de Serena llevaban un filo que hacía imposible responder sin alimentar la tensión. Giró su silla ligeramente, su mirada aterrizando en el traje de Tom Ford en el armario. Colgaba allí, impecable y sin tocar, un símbolo de un momento que una vez pensó que reuniría a su familia. Pero ese momento había pasado, y Serena había dejado claro que no estaba interesada en su éxito a menos que viniera envuelto en las trampas de la riqueza que admiraba en otros. Las comparaciones habían comenzado sutilmente. «¿Viste lo que el esposo de Sara le compró por su aniversario?», había preguntado Serena una noche, desplazándose por su teléfono. Giró la pantalla hacia Kellen, mostrando una foto de un elaborado collar de diamantes. Él entiende cómo tratar a su esposa. Kellen lo había descartado al principio, atribuyendo sus comentarios a observaciones pasajeras, pero se volvieron más frecuentes, más punzantes. El nombre de Trevor Wall se convirtió en un fijo en sus conversaciones, sus autos de lujo, su extensa finca, sus vacaciones familiares a Europa. En la primera cena en la finca Walls, Kellen se había sentido claramente fuera de lugar. Trevor les había dado un tour por su colección de autos, cada vehículo valía más que el salario anual de Kellen en ese momento. Había notado cómo los ojos de Serena se iluminaban con envidia, cómo su risa venía demasiado fácil cuando Trevor hacía un chiste. Esa noche, mientras conducían a casa, Serena había estado inusualmente callada. Cuando finalmente entraron en su modesta casa,
ella se volvió hacia él, la decepción grabada en sus rasgos. «Podríamos tener esto también, ¿sabes?», dijo, gesticulando vagamente alrededor de la habitación, «si tan solo te esforzaras más, tomaras algunos riesgos. Pero estás contento con solo deslizarte». Las palabras habían dolido, pero Kellen no había respondido. En cambio, pasó la noche en su oficina, vertiendo su frustración en las ideas incipientes para su startup. Ahora, la insatisfacción de Serena también había echado raíces en Brielle. A los 17 años, Brielle ya no era la niña curiosa y ansiosa que solía trepar a su regazo y preguntarle sobre su trabajo. Su fascinación por la programación había sido reemplazada por una obsesión con la ropa de diseñador y las redes sociales. «Papá», había dicho la semana pasada, su tono cargado de exasperación, «¿no puedes conseguir un auto mejor? El papá de Madison acaba de comprar un Ferrari. Es vergonzoso que me vean en tu vieja camioneta». Las palabras lo habían golpeado más fuerte de lo que esperaba, no por el auto, sino por el cambio en sus valores. Estaba imitando a Serena, adoptando el mismo tono despectivo, la misma fijación por las apariencias. Se sentía como perderla de nuevo. Otro mensaje vibró en su teléfono, esta vez de Brielle: «No olvides mi mesada. El papá de Madison nos lleva de compras y no quiero parecer pobre». Kellen revisó la hora, 10:23 am, un jueves. ¿No debería estar en la escuela? Tecleó una respuesta: ¿no deberías estar en clase? La respuesta llegó casi de inmediato: mediodía, te lo dije la semana pasada. Dios, ¿siquiera escuchas? Su tono despectivo resonó en su mente mucho después de que la conversación terminó. Kellen miró las líneas de código en su monitor, su enfoque deslizándose mientras los recuerdos pesaban sobre él. La calidez y la conexión que una vez compartió con su familia habían sido erosionadas por las comparaciones implacables de Serena, su fijación en lo que no tenían. Y ahora Brielle, su pequeña niña, parecía estar siguiendo el mismo camino, valorando el estatus sobre la sustancia. Apretó la mandíbula, obligándose a enfocarse. Los números en su pantalla no mentían, su trabajo estaba dando frutos, el éxito estaba al alcance, incluso si las personas más cercanas a él no podían o no querían verlo. Se apartó del escritorio, cruzando la habitación para mirar el traje de Tom Ford una vez más. El tiempo de probarse a sí mismo ante Serena y Brielle había pasado. Ahora su enfoque estaba únicamente en probarse algo a sí mismo. Kellen se sentó en su escritorio, mirando el mensaje de Bell en su teléfono: «El papá de Madison nos lleva de compras y no quiero parecer pobre». Las palabras ardían en su mente, no solo por su contenido, sino por lo que representaban, un abismo que había crecido entre él y su hija. No era solo la solicitud de mesada o el tono despectivo, era la realización más profunda de que Brielle, una vez su niña curiosa de ojos brillantes, ahora veía el mundo a través de una lente moldeada por el materialismo. No podía señalar el momento exacto en que las cosas cambiaron. Bell siempre había sido inquisitiva, pasando horas en su oficina cuando era niña, haciendo preguntas interminables sobre su trabajo. «¿Cómo sabe la computadora qué hacer, papá?», preguntaba, sus ojos grandes iluminándose mientras él explicaba los fundamentos de la programación de manera que ella pudiera entender. Incluso había intentado escribir su primer script simple bajo su guía, riendo de alegría cuando funcionó. Pero en algún momento, esa chispa de curiosidad se había apagado. Ahora su atención estaba consumida por etiquetas de diseñador, la cultura de influencers y la aprobación de sus amigos más ricos. Y no podía negar que Serena había jugado un papel significativo en dirigir a Bell por ese camino. El cambio había sido gradual, como una marea lenta erosionando la base de su familia. Comenzó con cosas pequeñas, comentarios casuales de Serena sobre su casa o el auto que Kellen conducía. Trevor acaba de remodelar su cocina, mencionó una noche durante la cena, su tono casual pero punzante. Pusieron uno de esos hornos italianos importados. Es impresionante, hace que el nuestro parezca anticuado. Kellen lo había descartado, pero los comentarios se volvieron más frecuentes. Las comparaciones con Trevor Walsh y su familia se tejían en casi cada conversación. Para cuando los Walsh organizaron su primera cena de vecindario, la envidia de Serena era palpable. Había pasado semanas planeando sus atuendos, asegurándose de que lucieran lo suficientemente presentables para igualar el estándar de Trevor y Eleanor.
Durante la fiesta, Trevor había mostrado su colección de vinos, alardeando de cosechas raras y mencionando casualmente el precio de 6 cifras de su última adquisición. Kellen había estado callado a un lado, bebiendo una modesta copa de tinto mientras Serena reía un poco demasiado fuerte ante los chistes de Trevor. Más tarde esa noche, la decepción de Serena fue clara mientras caminaban hacia su auto. No tienes que fingir que eso no te molestó, dijo, su voz aguda. ¿No quieres más para nosotros, para Brielle? Tenemos mucho, respondió Kellen con calma, una casa, seguridad y el uno al otro. Mucho, se burló Serena, gesticulando hacia su entorno. Eso es lo que dice alguien que se está conformando. Esas conversaciones habían preparado el escenario para la transformación gradual de Brielle. Mientras Serena se volvía cada vez más vocal sobre lo que a su familia le faltaba, Belle comenzó a internalizar esas frustraciones. Kellen lo notó en la forma en que hablaba de sus amigos. El papá de Madison le compró un auto nuevo para sus dulces 16, dijo Brielle un día, desplazándose por fotos en su teléfono. Es un Tesla. ¿No es genial? Kellen, sorprendido, asintió distraídamente. Está bien, pero, ¿qué hay de malo en esperar hasta que seas mayor para conducir? Brielle puso los ojos en blanco. En serio, no se trata solo de conducir, se trata de mostrarle a la gente que lo has logrado. Madison dice que la gente realmente te juzga por el auto en el que llegas. ¿No lo entiendes? Su tono no era solo impaciente, que estaba teñido de incredulidad, como si los valores de Kellen fueran incomprensibles para ella. Ese momento se quedó con él, una señal de advertencia que no podía ignorar. La influencia de sus amigos más ricos solo creció. Los frecuentes almuerzos de Serena con Eleanor Walsh y otras figuras sociales a menudo incluían a Belle, quien absorbía su mundo de bolsos de diseñador y vacaciones de lujo. Cuando Belle comenzó a pedir marcas específicas, nombres que Kellen apenas reconocía, se dio cuenta de cuánto había moldeado su entorno sus prioridades. «Papá, ¿puedes comprarme las nuevas zapatillas Chanel?», había preguntado una noche, mostrando una foto en su teléfono. Kellen miró el precio y levantó una ceja. $1,200 por un par de zapatos, Brielle, eso no es razonable. Su expresión se oscureció. Madison las tiene, todos las tienen. No entenderías por qué no te importa cómo nos ven. Eso no es cierto, respondió él, manteniendo la voz calma. Me importa el ejemplo que doy y los valores que te enseño. Zapatos como estos no definirán tu valor. Bueno, si lo hacen para otras personas, espetó ella antes de salir furiosa. Conversaciones como esas se volvieron más frecuentes, cada una dejaba a Kellen sintiéndose más aislado, como si estuviera librando una batalla perdida contra una marea de materialismo y presión social. La Belle que recordaba, la que una vez había estado fascinada por cómo funcionaban las cosas y encantada de resolver problemas, se alejaba más. Serena, en lugar de ayudar a cerrar la brecha, solo la ensanchaba. Sus constantes comparaciones y sutiles pullas a las elecciones de Kellen alimentaban el creciente desdén de Belle. «Nos estás frenando», había dicho Serena sin rodeos durante una discusión una noche después de que Belle se fuera a la cama. «Estás tan enfocado en esa startup tuya que has olvidado cómo proveer para nosotras». «La startup está proveyendo», replicó Kellen. «Está pagando esta casa, la escuela de Brielle, la vida que vivimos». «Apenas», respondió Serena. Mientras tanto, la familia de Madison pasó el verano en Europa, todo en primera clase. ¿Qué hicimos nosotros? Quedarnos aquí y comer comida para llevar porque estabas trabajando. Kellen había apretado los puños, tragándose su frustración. No tenía sentido discutir, Serena no veía la visión a largo plazo, solo las comparaciones inmediatas. La distancia emocional entre Kellen y Brielle se profundizó a medida que Serena y su hija se alineaban más. Compartían bromas internas sobre moda y eventos sociales, a menudo dejando a Kellen sintiéndose como un extraño en su propia casa. Una noche, Kellen las escuchó hablando en la sala de estar. «Papá no lo entiende», dijo Brielle, su tono despectivo. «Está tan obsesionado con sus computadoras que ni siquiera nota que es importante». La risa de Serena fue silenciosa pero cómplice. «No estás equivocada, pero por eso estamos aquí, cariño, para mostrarle cómo luce la verdadera ambición». Kellen se quedó helado en el pasillo, el peso de sus palabras hundiéndose en él.
No se trataba solo de riqueza ahora, se trataba de respeto, y podía sentir que el suyo se deslizaba más lejos. Para cuando Serena y Brielle comenzaron a favorecer abiertamente a la familia de Trevor Walsh como modelos a seguir, Kellen supo que la dinámica había cambiado por completo. Bell ya no lo buscaba para guía o validación, que en cambio, buscaba la aprobación de Serena y sus compañeros más ricos. Y Kellen, con toda su determinación y trabajo duro, quedó en las sombras, intentando aferrarse a una conexión que se le escapaba de las manos. Mientras estaba sentado en su oficina esa noche, el brillo de sus monitores iluminando la habitación, Kellen sintió todo el peso de su aislamiento. No solo estaba construyendo una empresa, que estaba construyendo una línea de vida, algo que perduraría más allá de las prioridades pasajeras que habían consumido a Serena y Bell, algo que probaría de una vez por todas que sus valores, su persistencia y su visión eran más que suficientes. Pero por ahora, la brecha entre ellos parecía insuperable, y aunque el dolor de eso cortaba profundamente, Kellen resolvió enfocarse en lo que podía controlar, su trabajo, su futuro y la tranquila satisfacción de saber que estaba construyendo algo que nadie, ni siquiera las personas que más amaba, podía quitarle. El zumbido silencioso de la oficina de Kellen fue interrumpido por el leve sonido de voces que se filtraban a través de la ventana ligeramente abierta. Hizo una pausa a mitad de pulsación, el tono familiar de la voz de Serena captando su atención. Ella estaba afuera, paseando por el camino de entrada, con el teléfono pegado a la oreja. La conversación, inicialmente amortiguada, se volvió más clara a medida que se acercaba a la casa. Sí, todo está arreglado, dijo Serena, su voz baja y confiada, teñida con el tipo de satisfacción engreída que Kellen había llegado a temer. No, no sospecha nada. Está demasiado envuelto en sus preciados programas de computadora. Kellen se congeló, las palabras hundiéndose como piedras. Se recostó en su silla, su pulso acelerándose mientras se esforzaba por escuchar más. La voz de Serena era más aguda ahora, deliberada, cada palabra como un movimiento calculado en un juego que no había sabido que estaba perdiendo. Los de la mudanza se encargarán mientras él está en su oficina, continuó. Para esta hora mañana, Brielle y yo estaremos instaladas en Beverly Hills, y Kellen se rió suavemente, un sonido que se sintió más frío que cualquier cosa que él hubiera escuchado de ella. Él no será más que un recuerdo desafortunado. El estómago de Kellen se revolvió mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre él. Cambió su mirada hacia la foto en su escritorio, la de él, Serena y una Brielle más joven, todos sonriendo en lo que ahora se sentía como una ilusión cruel. Quería creer que había algún malentendido, pero el tono de Serena dejaba poco espacio para la duda. La traición era deliberada, y no era solo de ella. Brielle está completamente de acuerdo, agregó Serena. Ella entiende que perdedor es su padre. Por supuesto que lo hace, me he asegurado de eso. El aire pareció abandonar la habitación. Kellen sintió como si le hubieran golpeado en el pecho. Brielle, su pequeña niña, su hija curiosa y amante de la tecnología, se había vuelto contra él. La brillante y ansiosa niña que solía sentarse en su regazo y preguntarle sobre su trabajo ahora era parte de un plan para dejarlo atrás. Más tarde esa noche, Kellen se sentó en la sala de estar, esperando a que Serena entrara. Su mente corría con los detalles de lo que había escuchado, intentando dar sentido a cómo habían llegado las cosas a esto. La puerta principal se abrió, y Serena entró, teléfono aún en mano, su comportamiento tan compuesto como siempre. Kellen, dijo, apenas mirándolo mientras se quitaba sus tacones de diseñador. Todavía estás trabajando. Deberías tomar un descanso alguna vez. No respondió de inmediato, estudiándola como si la viera por primera vez. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuánto de lo que habían compartido había sido una mentira? Serena finalmente notó su silencio y levantó una ceja. ¿Pasa algo? Él eligió sus palabras con cuidado. Te escuché por teléfono antes. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en sus ojos, tal vez miedo, pero rápidamente fue reemplazado por una máscara fría de indiferencia. Oh, ¿y qué escuchaste? Suficiente, dijo él con calma, su voz más baja de lo que pretendía. Suficiente para saber sobre los de la mudanza, sobre Brielle, sobre Asher. Su expresión se endureció, y cruzó los brazos. Entonces supongo que podemos saltarnos las pretensiones. No se suponía que lo descubrieras hasta mañana.
La crueldad casual de su admisión lo aturdió. ¿Ibas a tomar a Brielle y irte? ¿Sin explicación, sin discusión? Serena se encogió de hombros como si fuera lo más razonable del mundo. ¿Qué hay que discutir, Kellen? Has estado desconectado durante años. ¿Crees que no noto cuánto tiempo pasas en esa oficina, vertiendo tu energía en algún sueño imposible? Mientras tanto, Bell y yo hemos estado esperando a que despiertes y te des cuenta de lo que estás perdiendo. ¿Lo que estoy perdiendo? La voz de Kellen se elevó, incrédula. He estado trabajando para construir algo para nosotros, para todos nosotros, ¿y así es como me lo pagas? Serena se burló. ¿Llamas a eso construir algo? Jugando al emprendedor mientras hombres reales como Asher están ahí afuera ganando dinero de verdad. Eres patético, Kellen, siempre lo has sido. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero fue su siguiente frase la que cortó más profundo. Brielle lo ve también, continuó Serena. Ella sabe que nunca estarás a la altura. Por eso viene conmigo. Merece algo mejor. Los puños de Kellen se apretaron a sus costados. ¿La has envenenado contra mí? No, dijo Serena, su voz fría y deliberada. Le he mostrado la verdad. A la mañana siguiente, Kellen despertó con el sonido de movimiento abajo. Cajas estaban siendo empacadas, muebles movidos. Se paró en la cima de las escaleras, observando cómo los de la mudanza sacaban piezas de su vida juntos, cada artículo un recordatorio más de cuán rápido todo se estaba desmoronando. Brielle apareció al pie de las escaleras, su mochila colgada sobre un hombro. Lo miró brevemente antes de apartar la vista, su expresión indescifrable. Brielle, llamó Kellen, su voz quebrándose ligeramente. Necesitamos hablar. ¿Qué hay que hablar?, respondió ella, su tono plano. Mamá ya explicó todo. Ella explicó su versión de las cosas, dijo Kellen, bajando las escaleras. Pero quiero escuchar de ti. ¿Es esto lo que realmente quieres? Brielle dudó, sus dedos apretándose alrededor de la correa de su mochila. Es lo mejor para nosotras, papá. No lo entiendes. Estás demasiado enfocado en tu empresa para ver lo miserables que hemos estado. ¿Miserables?, repitió Kellen. ¿Crees que he estado trabajando tan duro para mí mismo? Todo lo que he hecho ha sido por esta familia, por ti. Su mirada se endureció. Si eso fuera cierto, estarías aquí para nosotras, no encerrado en tu oficina. He estado construyendo algo que podría cambiar nuestras vidas, dijo, su voz suplicante ahora. Solías entender eso. Solías creer en mí. Eso fue antes de que me diera cuenta de que la creencia no paga las cuentas, espetó Brielle. El papá de Madison le compra todo lo que quiere, la lleva de viaje, organiza fiestas para ella. Mientras tanto, ni siquiera puedo tener los zapatos que quiero sin una conferencia sobre valores. Kellen la miró fijamente, el peso de sus palabras presionándolo. Esto no era solo la influencia de Serena, Brielle había hecho su propia elección, y esa elección no era él. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo en voz baja, apartándose para dejarla pasar. Pero sabe esto, una vez que salgas por esa puerta, las cosas nunca serán iguales. Brielle dudó por una fracción de segundo, sus ojos desviándose hacia los suyos, pero luego ajustó su mochila y salió, dejando a Kellen solo en el pasillo vacío. Horas después, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Kellen se sentó en su oficina, mirando el tablero financiero en su monitor. Los números brillaban intensamente, evidencia de su arduo trabajo, su visión, su éxito. Pero ahora se sentían vacíos, ensombrecidos por el vacío en su pecho. Las palabras de Serena resonaban en su mente, no eres más que un recuerdo. Se recostó en su silla, exhalando lentamente. Si así es como querían verlo, que así sea. Los dejaría ir, dejaría que creyeran que era un fracaso. Pero cuando llegara el momento, cuando su éxito fuera innegable, se darían cuenta de la verdad. Y para entonces, se encontrarían afuera mirando hacia adentro. Kellen se sentó en la tenue luz de su oficina, el silencio presionándolo como un peso pesado. El leve zumbido de sus monitores era el único sonido, un recordatorio silencioso del mundo que había construido dentro de estas paredes. Cada fibra de su ser demandaba acción, salir corriendo,
confrontar a Serena y Brielle, exigir una explicación que de alguna manera aliviara el dolor en su pecho. Pero no se movió. Simplemente se quedó allí sentado, sus manos aferrando el borde de su escritorio, sus nudillos blancos. La traición se sentía como una herida, cruda e implacable. Las personas que más había amado, su esposa, su hija, no solo lo habían abandonado, sino que lo habían hecho con desprecio. La voz de Serena se reproducía en su mente, sus palabras cortantes sobre su ambición, su risa después mientras lo llamaba un fracaso. Peor aún, el frío rechazo de Brielle resonaba más fuerte todavía. Ella había elegido la visión de riqueza y estatus de Serena sobre los valores que él había intentado enseñarle. Pero Kellen sabía que la ira no le serviría ahora. Podía sentirla burbujeando bajo la superficie, una mezcla ardiente de dolor y resentimiento, pero ceder a ella no lograría nada. Lentamente, deliberadamente, exhaló, forzando la tensión fuera de su cuerpo. No podía cambiar sus elecciones, solo podía controlar las suyas. Se volvió hacia las pantallas de su computadora, el brillo intenso iluminando su rostro. El tablero financiero mostraba los números que una vez lo habían llenado de orgullo, 250,000 pesos en ingresos mensuales y creciendo. Los inversores estaban haciendo fila, el rendimiento de la plataforma superaba cada proyección, y el lanzamiento estaba a solo semanas de distancia. Estos eran los frutos de su labor, la validación de cada noche tardía y cada sacrificio que había hecho. La ira comenzó a transformarse, enfriándose en algo más duro, más afilado, resolución. Lo habían subestimado. Serena lo había llamado soñador, un hombre sin columna vertebral. Brielle lo había acusado de estar desconectado, fuera de contacto con lo que importaba. Pero Kellen sabía mejor. Su trabajo importaba, su visión importaba, y lo probaría, no con palabras o enfrentamientos, sino con un éxito tan innegable que resonaría en cada rincón de la vida que habían elegido dejar atrás. El sonido de la puerta abriéndose rompió sus pensamientos. Dan Rivers entró en la oficina, sus ojos agudos captando de inmediato la postura rígida de Kellen y la tensión en su expresión. Sostenía 2 cafés, colocando uno en el escritorio antes de tomar asiento. «Pareces haber pasado por un infierno», dijo Dan sin rodeos, recostándose y estudiando a su amigo. «¿Quieres decirme qué pasa?» Kellen dudó, sus dedos tamborileando ligeramente contra el escritorio. «Serena y Brielle se van», dijo finalmente, su voz uniforme pero tensa. «Han estado planeándolo durante meses». Dan levantó una ceja. «¿Y cómo lo descubriste?» «La escuché», admitió Kellen. «Ella se lleva a Brielle, se muda con Asher Calloway. Los de la mudanza vienen mañana». Por un momento, Dan no dijo nada, su expresión pasando de sorpresa a enojo. «Eso es frío, incluso para ella», dijo pensativo. Kellen asintió, su mandíbula apretándose. «Ella dijo que soy un fracaso, que Brielle merece algo mejor, y aparentemente Asher es la mejor opción». Dan soltó un silbido bajo. «¿Entonces qué vas a hacer?» «Nada», dijo Kellen con firmeza. «Dejarlas ir. Han hecho su elección». Dan se inclinó hacia adelante, incredulidad grabada en su rostro. «Kell, no puedes simplemente dejar que te pisoteen así». La mirada de Kellen se endureció, su voz firme. «No voy a suplicar. No voy a discutir. Si piensan que soy un fracaso, bien. Dejaré que mi éxito hable por sí mismo». Dan lo estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. «De acuerdo», dijo finalmente. «Entonces asegurémonos de que ese éxito sea lo suficientemente fuerte como para ahogar cada palabra que hayan dicho». Los días siguientes pasaron en un torbellino de trabajo enfocado. Kellen se lanzó a su startup con un renovado sentido de propósito. El dolor de la partida de Serena y Brielle persistía, pero lo canalizó en productividad, usando el daño como combustible para impulsarlo hacia adelante. Cada pulsación de teclas se sentía deliberada, cada decisión impregnada de una determinación silenciosa. Refinó los algoritmos de la plataforma, asegurándose de que su eficiencia superara cualquier cosa en el mercado. Revisó la presentación para inversores, ajustando cada detalle a la perfección. Y trabajó hasta altas horas de la noche, el brillo de sus monitores proyectando largas sombras por la habitación. Pero no era solo el trabajo. Kellen comenzó a cambiar,
sutil pero inconfundiblemente. El hombre que una vez buscó validación en la aprobación de Serena se había ido, reemplazado por alguien más fuerte, alguien que ya no necesitaba afirmación externa. Siempre había creído en su visión, pero ahora creía en sí mismo. Una noche, Dan pasó por la oficina otra vez, con una botella de whisky en mano. Sirvió 2 vasos, deslizando uno por el escritorio hacia Kellen. Por el lanzamiento, dijo Dan, levantando su vaso, y por probar que cada dudoso estaba equivocado. Kellen chocó su vaso contra el de Danny, una pequeña pero genuina sonrisa tirando de sus labios. Por construir algo que perdure. Bebieron en silencio por un momento antes de que Dan hablara de nuevo. Sabes, esto va a doler por un tiempo, lo que hicieron. Kellen asintió. Lo sé. ¿Y estás bien con simplemente dejarlo así? No estoy dejándolo así, dijo Kellen, su voz firme. Solo no estoy gastando mi energía en enojo. No creen en mí, bien. Pero yo creo en mí. Y cuando se den cuenta de lo que dejaron atrás, será demasiado tarde. Dan sonrió. Ese es el que me gusta ver. A medida que los días se convirtieron en semanas, la distancia entre Kellen y su antigua vida creció. Serena y Brielle se mudaron, dejando atrás solo ecos débiles de la familia que alguna vez fueron. Pero Kellen no se detuvo en la pérdida. Tenía una empresa que construir, un sueño que realizar y un punto que probar, no a ellas, sino a sí mismo. El lanzamiento oficial de Payer Technology se acercaba, y la emoción alrededor de la plataforma era palpable. Artículos comenzaron a circular en círculos tecnológicos sobre el innovador sistema de pagos, y los inversores empezaron a referirse a Kellen como una estrella en ascenso en la industria. Una noche, mientras Kellen revisaba los últimos informes de ingresos, su teléfono vibró con un mensaje de Dan, $300K este mes, lo estamos aplastando. Kellen se permitió un momento de orgullo, los números no solo representaban éxito financiero, eran la prueba de todo por lo que había trabajado, cada noche tardía, cada sacrificio, cada onza de duda que había superado. Todo valía la pena. Mientras se recostaba en su silla, el leve zumbido de su oficina llenando el silencio, Kellen sintió una sensación de claridad. No necesitaba la aprobación de Serena, no necesitaba la validación de Brielle. Su trabajo, su perseverancia y su integridad eran suficientes. Y cuando el mundo finalmente viera el imperio que había construido, no habría lugar para que nadie cuestionara su valor. El rugido de un camión de mudanza entrando en el camino de entrada sacó a Kellen de su trabajo. Se quedó congelado en su silla de oficina, mirando fijamente el monitor brillante frente a él. El suave ruido de pasos y voces amortiguadas siguió, cada sonido agudo e intrusivo contra el pesado silencio de la casa. No se movió, que en cambio, escuchó mientras la tela de su vida se deshilachaba sin ceremonias, cajas siendo arrastradas por el suelo, cajones abriéndose y cerrándose de golpe, voces dando instrucciones. La risa ocasional de los de la mudanza se sentía como una burla cruel del peso del momento. Kellen miró el reloj en la pared, 9:47 am. Era más temprano de lo que había esperado, pero tal vez eso era intencional. Serena siempre tuvo un don para las salidas estratégicas, y esta no parecía diferente. Quería irse silenciosamente, eficientemente, sin confrontación, solo otro cabo suelto que atar antes de entrar en la vida que creía merecer. Finalmente, después de lo que pareció horas, Kellen se puso de pie, sus piernas se sentían pesadas mientras caminaba hacia la ventana de su oficina. Desde el segundo piso, tenía una vista clara del camino de entrada. Los de la mudanza estaban cargando las últimas cajas en el camión. Serena estaba cerca, con una tablilla en mano, sus gafas de sol de diseñador protegiendo sus ojos. Lucía cada parte de la mujer compuesta y confiada que siempre había proyectado al mundo, su comportamiento era profesional, desapegado, como si esto no fuera más que una transacción comercial. Entonces sus ojos cayeron sobre Brielle. Estaba de pie junto a la puerta abierta del camión, desplazándose por su teléfono, su postura casual, su expresión indiferente. La niña pequeña brillante y ansiosa que solía rogarle por cuentos antes de dormir, que solía sentarse en su regazo y pedirle que le explicara líneas de código, se había ido. En su lugar estaba una adolescente que apenas miraba la casa que estaba dejando atrás. La garganta de Kellen se apretó mientras se apoyaba contra el marco de la ventana, observando la escena desarrollarse.
Se sentía arraigado al lugar, incapaz de moverse, incapaz de hablar. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya? ¿Qué palabras podrían deshacer los meses de manipulación, los años de la influencia sutil pero corrosiva de Serena en su hija? Un golpe agudo en la puerta de la oficina lo sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Dan de pie allí, con preocupación grabada en sus facciones. «Realmente lo están haciendo», dijo Dan en voz baja, entrando en la habitación. Kellen asintió, su mandíbula apretada. «Parece que sí». Dan dudó, mirando por la ventana. «¿Quieres que diga algo, que los detenga?» «No», dijo Kellen con firmeza, aunque su voz tembló. «Déjalos ir. Esta es su elección». Dan lo estudió por un largo momento, luego asintió. «De acuerdo», dijo, su voz pesada. «Pero si necesitas algo». «Estaré bien», respondió Kellen, aunque no estaba seguro si era cierto. Se volvió hacia la ventana, sus ojos siguiendo a los de la mudanza mientras cerraban las puertas traseras del camión. Cuando el camión cobró vida, Serena dio un paso hacia la puerta del pasajero. Por un momento, se detuvo y miró hacia la casa, su expresión indescifrable. Kellen se preguntó si sentía siquiera un destello de arrepentimiento, un momento de duda sobre lo que estaba dejando atrás. Pero luego se giró y subió al camión, sus movimientos decididos. Brielle la siguió, deteniéndose brevemente al borde del camino de entrada. Miró hacia la casa, hacia la ventana donde estaba Kellen, y sus ojos se encontraron por un segundo fugaz. Kellen pensó que vio algo en su expresión, vacilación, culpa, dolor. Pero tan rápido como apareció, ella apartó la mirada, deslizándose en el camión sin decir palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Kellen permaneció en la ventana mucho después de que el camión desapareciera por la calle, su reflejo mirándolo fijamente en el cristal. Su pecho se sentía vacío, como si el acto de verlas irse hubiera arrancado algo de él. Se giró hacia su escritorio, sus movimientos mecánicos, su mente reproduciendo cada momento que había llevado a esto, las críticas agudas de Serena, sus comparaciones con familias más ricas, su desdén por su trabajo, el cambio gradual de Brielle de una hija adoradora a una adolescente distante y materialista, y ahora el golpe final, su partida, su rechazo a todo lo que había intentado construir para ellas. El golpe vino de nuevo. Dan, aún allí, asomó la cabeza por la puerta. «Kellen, ¿seguro que estás bien? Quiero decir, esto es». «Estoy bien», interrumpió Kellen, su voz más firme esta vez. No encontró los ojos de Dan mientras se sentaba y abría su laptop. «Tengo trabajo que hacer». Dan dudó, pero finalmente asintió. «De acuerdo. Estaré abajo si me necesitas». Cuando la puerta se cerró, Kellen soltó un largo suspiro. Miró la pantalla frente a él, las líneas de código de repente se difuminaban juntas. Su pecho se apretó, pero forzó la emoción hacia abajo, compartimentando el dolor como había hecho tantas veces antes. Una hora después, su teléfono vibró en el escritorio. Era un mensaje de Serena: «Estamos en camino. Por favor, no nos contactes. Es mejor así». El mensaje era clínico, desprovisto de emoción, como si estuviera confirmando una cita cancelada. Kellen lo miró por un largo tiempo antes de finalmente borrarlo. Volvió a su computadora, el brillo de la pantalla proyectando sombras en su rostro. El dolor aún estaba allí, crudo y mordiente, pero debajo de él, algo más comenzaba a tomar forma: resolución. Habían elegido irse, descartarlo como un fracaso. Pero Kellen sabía mejor. Sabía el valor de lo que estaba construyendo, el potencial de la plataforma que había pasado años perfeccionando, y sabía con absoluta certeza que el éxito sería la respuesta definitiva. Esa noche, mientras la casa se asentaba en un silencio antinatural, Kellen trabajó hasta altas horas, el tecleo de su teclado llenando el espacio vacío. No se detuvo en las palabras de Serena ni en la indiferencia de Brielle. No reprodujo su partida en su mente. En cambio, vertió todo lo que tenía en su trabajo, cada pulsación de tecla una declaración de su determinación. Pensaban que era un fracaso, pensaban que podían irse y dejarlo atrás. Pero Kellen Hayes no estaba terminado, ni mucho menos. Kellen se sentó en su escritorio, bañado en el suave resplandor de sus monitores, el zumbido de las máquinas un compañero silencioso en la quietud de la noche.
El dolor de la partida de Serena y Brielle persistía como una herida abierta, pero algo más había comenzado a echar raíces dentro de él: determinación. Los números en su pantalla contaban una historia que nadie podía descartar. Payert Technologies estaba prosperando, y su crecimiento no mostraba signos de desaceleración. Desplazó los últimos informes, sus ojos escaneando las proyecciones. La plataforma había procesado otros 200,000 pesos en transacciones solo ese día, superando incluso sus expectativas más optimistas. Se recostó en su silla, su mente acelerada. El trabajo no era solo una distracción, era una línea de vida, un faro sacándolo de la oscuridad. Un golpe agudo en la puerta rompió su enfoque. Dan Rivers entró, cargando una botella de bourbon y 2 vasos. Su corbata estaba floja, y su expresión era una mezcla de agotamiento y emoción. «¿Todavía estás aquí?», dijo Dan, colocando la botella en el escritorio. «No que me sorprenda». Kellen ofreció una leve sonrisa. «¿Dónde más estaría?». Dan sirvió 2 vasos, deslizando uno por el escritorio. «Por la rutina», dijo, levantando su vaso. «Por construir algo que perdure», respondió Kellen, chocando su vaso contra el de Dan antes de tomar un sorbo. Dan se recostó en su silla, estudiando a Kellen. «Estás callado esta noche, más de lo usual». Kellen dejó su vaso, sus dedos tamborileando ligeramente contra el escritorio. «He estado pensando en ellas». «¿En quiénes?», preguntó Dan, su tono cauteloso. «Por un tiempo, sí», admitió Kellen. «Pero ahora, no. Estoy pensando en lo que viene después». Dan levantó una ceja. «¿Cuál es el plan?». La voz de Kellen era calma, deliberada. «Éxito». A la mañana siguiente, Kellen y Dan se reunieron con un grupo de inversores en la elegante sala de conferencias de un rascacielos del centro. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de ellos, un telón de fondo apropiado para la visión que estaban a punto de presentar. Dan abrió la reunión con una presentación pulida y persuasiva, delineando el progreso de Payert Technologies y su potencial para interrumpir la industria del procesamiento de pagos. Kellen escuchó, sus manos cruzadas frente a él, esperando su turno para hablar. Cuando Dan terminó, la sala se volvió hacia Kellen. Se puso de pie, sus movimientos deliberados, su mirada firme. «Payert no es solo otro procesador de pagos», comenzó, su voz firme pero mesurada. «Es una redefinición de lo que los sistemas de pago pueden ser: más rápidos, más seguros e infinitamente escalables. Los algoritmos que hemos desarrollado no solo están por delante de la competencia, están años adelante. Y apenas estamos comenzando». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Sé que hay riesgos. Cada startup los tiene. Pero miren los números, miren el crecimiento. Esto no es solo una idea, es una revolución. Y ustedes tienen la oportunidad de ser parte de ella». Los inversores intercambiaron miradas, su interés evidente. Siguieron preguntas, agudas y exploratorias, sobre escalabilidad, saturación del mercado y competencia. Kellen respondió cada una con precisión, su confianza inquebrantable. Al final de la reunión, los inversores asentían, su escepticismo reemplazado por entusiasmo. «Duplicaremos nuestro compromiso», dijo uno de ellos, levantándose para estrechar la mano de Kellen. «Esto es algo especial». Mientras la sala se vaciaba, Dan se volvió hacia Kellen, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Lo clavaste». Kellen se permitió una pequeña sonrisa. «Lo clavamos». Más tarde esa noche, de vuelta en su oficina, Kellen se sentó en su escritorio, reflexionando sobre los eventos del día. El éxito de la reunión fue un punto de inflexión, no solo para la empresa, sino para él personalmente. Por primera vez en meses, sintió una sensación de claridad, un enfoque renovado. La puerta crujió al abrirse, y Dan apareció, un brillo triunfal en sus ojos. Levantó su teléfono, la pantalla brillando con un nuevo mensaje. ¿Adivina quién acaba de enviar un correo? Un inversor ángel de Silicon Valley. ¿Quiere entrar? Kellen arqueó una ceja. ¿Cuánto? Suficiente para triplicar lo que acabamos de asegurar, dijo Dan, sentándose frente a él. Ha estado siguiendo nuestro progreso, dice que no quiere perder el tren. Kellen se recostó en su silla,
un raro momento de satisfacción inundándolo. Está sucediendo. Más que sucediendo, respondió Dan, sirviendo otro vaso de bourbon para ambos. Está despegando. ¿Y sabes qué? Es por ti. Nunca te rendiste, ni siquiera cuando todos los demás se habrían derrumbado. Kellen miró su vaso, sus pensamientos derivando hacia las palabras de Serena: eres un fracaso. Brielle merece algo mejor. Dejó el vaso, su voz firme pero impregnada de acero. El éxito es la mejor venganza. Dan sonrió, levantando su vaso. Por la venganza. Por el futuro, corrigió Kellen, su mirada firme. Por probarles a todos que estaban equivocados. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de progreso. Bayer Technologies aseguró fondos adicionales, su valoración se disparó mientras las noticias de su innovación se extendían. Kellen trabajó incansablemente, perfeccionando cada aspecto de la plataforma, asegurándose de que ningún detalle se pasara por alto. El equipo se expandió, contratando algunas de las mentes más brillantes de la industria. Kellen los lideró con una determinación silenciosa, su enfoque implacable. El dolor del pasado no se desvanecía, pero ya no lo consumía. En cambio, lo impulsaba, empujándolo a lograr más, a construir algo innegable. Una noche, mientras Kellen revisaba los últimos informes, su teléfono vibró con un mensaje de Dan: 100K en transacciones hoy. Lo estamos aplastando oficialmente. Kellen sonrió, un raro pero genuino momento de orgullo rompiendo a través. Respondió simplemente: solo el comienzo. Se recostó en su silla, el brillo de sus monitores iluminando su rostro. El camino por delante era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Kellen sintió certeza en una cosa: estaba en el camino correcto. Que Serena y Brielle pensaran lo que quisieran, que el mundo dudara de él. Cuando la verdad de su éxito fuera innegable, todos lo verían. Y para entonces, Kellen Hayes estaría demasiado adelante para mirar atrás. El zumbido silencioso de la oficina de Kellen llenaba el aire, un ritmo bajo y constante que reflejaba los latidos de su corazón mientras miraba la pantalla brillante frente a él. Las líneas de código en cascada ofrecían un extraño consuelo, una sensación de control en un mundo que se había desmoronado tan rápido. Había pasado horas aquí desde que Serena y Brielle se fueron, canalizando cada onza de ira, dolor y traición en lo único que nunca le había fallado: su trabajo. Cada pulsación de tecla era deliberada, con propósito, una declaración tangible de su determinación. Kellen siempre había creído en su visión, pero ahora no se trataba solo de construir una empresa exitosa, se trataba de probarse a sí mismo, más que a nadie, que el valor que Serena y Brielle no vieron en él no solo era real, sino inconmensurable. Dan llegó más tarde esa noche, cargando una bolsa de comida para llevar y una mirada de preocupación. Colocó la bolsa en el borde del escritorio y se dejó caer en la silla frente a Kellen. «Has estado encerrado aquí por días», dijo Dan, observándolo cuidadosamente. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» Kellen no levantó la vista, sus dedos moviéndose por el teclado. «Estoy bien». «Sí, luces bien», respondió Dan secamente, como alguien que está intentando superar a un tren. Kellen hizo una pausa, sus manos flotando sobre el teclado. Miró a Dan, su expresión indescifrable. «Tengo que seguir adelante». «¿Por qué?», preguntó Dan, inclinándose hacia adelante. «¿Qué estás intentando probar?». Kellen dudó, el peso de la pregunta presionándolo. Finalmente, se recostó, exhalando profundamente. «No solo se fueron, Dan. Se fueron porque no creían en mí. Serena me llamó un fracaso. Brielle, ella ni siquiera dudó». La mandíbula de Dan se apretó, su habitual actitud despreocupada reemplazada por una furia silenciosa. «Eso es cosa de ellas, no tuya». «Tal vez», dijo Kellen, su voz baja, «pero no puedo dejar que eso sea el final. No puedo dejar que me definan así». Dan lo estudió por un momento antes de asentir. «Entonces pruébales que están equivocadas. No por ellas, por ti». La mirada de Kellen se endureció, una chispa de resolución encendiendo sus ojos. «Lo haré». Esa noche, Kellen trabajó hasta el amanecer, impulsado por un enfoque singular. Revisó cada detalle de la plataforma, optimizando algoritmos,
refinando funciones y asegurándose de que el sistema pudiera manejar el rápido crecimiento que estaban experimentando. Cada ajuste, cada mejora, era otro paso hacia el futuro que imaginaba, un futuro donde su éxito sería innegable. Mientras el sol comenzaba a salir, proyectando una luz suave por su oficina, Kellen se recostó y examinó su trabajo. El dolor de la traición de Serena y Brielle aún persistía, pero ya no lo consumía. En cambio, se había convertido en combustible, impulsándolo hacia adelante con una claridad y determinación que no había sentido en años. Las semanas siguientes fueron un torbellino de progreso. Reuniones con inversores, expansiones del equipo y sesiones de lluvia de ideas nocturnas llenaron los días de Kellen. Su intensidad no tenía parangón, su enfoque implacable. El crecimiento de la empresa reflejaba su propia transformación, cada hito era un testimonio de su perseverancia. Una tarde, Kellen y Dan se reunieron con un nuevo grupo de inversores. La sala de conferencias zumbaba con anticipación mientras los dos hombres delineaban su visión para Payer Technologies. La presentación de Kellen fue precisa y convincente, su confianza radiando con cada palabra. Cuando la reunión concluyó, uno de los inversores se acercó a él, extendiendo una mano. Señor Hayes, debo decir que su pasión es contagiosa. He visto muchas startups, pero esta se siente diferente. Tiene algo especial aquí. Kellen estrechó su mano, una pequeña pero genuina sonrisa rompiendo a través. Gracias. Creo en lo que estamos construyendo. Mientras los inversores salían, Dan dio una palmada a Kellen en la espalda. Lo estás matando, hombre. Prácticamente nos están arrojando dinero. La sonrisa de Kellen se desvaneció ligeramente. Bien. Usémoslo sabiamente. Esa noche, de vuelta en su oficina, Kellen se permitió un raro momento de reflexión. Miró la foto enmarcada en su escritorio, la de él, Serena y Brielle de hace años. Por mucho tiempo, esa foto había sido un símbolo de lo que pensó que estaba trabajando, pero ahora se sentía como un recordatorio de una lección diferente, que el éxito no se trataba de probar su valía ante ellas, sino de probárselo a sí mismo. Alcanzó la foto, dudando brevemente antes de colocar la boca abajo en el escritorio. Su enfoque necesitaba permanecer en el futuro, no en el pasado. A medida que los días se convirtieron en semanas, el trabajo de Kellen se convirtió en su santuario. Los números en su tablero financiero continuaron subiendo, cada transacción una pequeña victoria. El equipo se expandió aún más, trayendo talento de primer nivel de toda la industria. Cada decisión que Kellen tomaba era deliberada, guiada por el mismo impulso incansable. Una noche, Dan pasó por la oficina con otra actualización. Acabamos de superar los 600.000 este mes, dijo, dejándose caer en la silla frente al escritorio de Kellen. Eso es el doble de lo que hicimos el mes pasado. Kellen asintió, su expresión calma pero resuelta. Es un buen comienzo. Dan sonrió. ¿Un buen comienzo? Kellen, esto es un crecimiento loco. Deberías estar celebrando. Celebraré cuando alcancemos los 1.000 millones, respondió Kellen, su voz firme. Dan levantó las manos en una rendición simulada. De acuerdo, señor implacable. Pero en serio, esto es grande. Has construido algo increíble aquí. Kellen encontró su mirada, su expresión suavizándose ligeramente. Hemos construido algo increíble. Dan sonrió. Sabes, Serena y Brielle van a escuchar sobre esto eventualmente. Van a darse cuenta de lo que dejaron atrás. La mirada de Kellen se endureció. Que lo hagan. Para cuando lo hagan, será demasiado tarde. En la quietud de su oficina esa noche, Kellen reflexionó sobre cuánto había avanzado. La traición que una vez amenazó con quebrarlo se había convertido en cambio en la base de su resolución. Ya no necesitaba la validación de Serena o Brielle. Su trabajo, su visión y su impulso incansable eran suficientes. Mientras se recostaba en su silla, el brillo de sus monitores iluminando la habitación, Kellen sintió una sensación de paz por primera vez en meses. Había encontrado fuerza en su dolor, transformándolo en algo extraordinario. Y cuando el mundo finalmente viera lo que había construido, no habría duda de que Kellen Hayes era una fuerza con la que había que contar. Las brillantes luces pulidas de la sala de conferencias en el rascacielos del centro reflejaban los premios de vidrio que adornaban la mesa central.
Kellen Hayes estaba al frente, flanqueado por Dan Rivers y su equipo ejecutivo, mientras periodistas y fotógrafos abarrotaban el espacio. El anuncio fue histórico. Bayer Technologies había cruzado oficialmente una valoración de $1.000 millones. Kellen ajustó su corbata, su rostro tranquilo y compuesto, aunque la gravedad del momento no se le perdía. Hace solo 5 años, esto había sido nada más que un sueño, una colección de líneas de código y noches sin dormir. Ahora, era una potencia tecnológica, revolucionando los sistemas de pago en todas las industrias. El mundo finalmente estaba tomando nota. Las portadas de revistas siguieron rápidamente. Forbes lo llamó innovador implacable de la tecnología, con una historia de portada que profundizaba en su viaje desde desarrollador junior hasta líder de la industria. The Wall Street Journal destacó los algoritmos revolucionarios de Bayer y su impacto en las finanzas globales, mientras que Time publicó un perfil titulado El visionario de los $1.000 millones. Kellen se encontró en demanda, manejando solicitudes de entrevistas e invitaciones para hablar en grandes conferencias tecnológicas. Durante una de esas entrevistas, la anfitriona se inclinó hacia adelante, su tono curioso pero respetuoso. Kellen, señor Hayes, Bayer Technologies ha logrado lo que muchas startups solo pueden soñar. ¿A qué atribuye su éxito? Kellen sonrió levemente, la expresión no llegaba del todo a sus ojos. Persistencia, una disposición a ver más allá de los obstáculos inmediatos y enfocarse en el panorama general. ¿Algún consejo para aquellos que lo ven como un modelo a seguir? Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. El éxito no se trata de probar que los demás están equivocados, se trata de probar que tú tienes razón. Si crees en lo que estás construyendo, deja que esa creencia te guíe. Todo lo demás seguirá. La respuesta obtuvo aplausos del público, pero para Kellen era más que una frase pegajosa, que era la verdad por la que había vivido. Mientras la estrella de Kellen seguía subiendo, las grietas en las vidas de Serena y Brielle se profundizaban. La relación de Serena con Asher Callewood, una vez una brillante promesa de riqueza y estatus, se había derrumbado bajo el peso de su imperio fraudulento. Las noticias de la acusación de Asher por múltiples cargos de mala conducta financiera se habían extendido como incendio forestal, forzando a Serena a dejar la lujosa mansión de Beverly Hills que tanto había luchado por obtener. Los autos elegantes, la ropa de diseñador y las fiestas fastuosas se habían ido, reemplazados por tribunales y facturas impagas. La escuela privada a la que asistía Brielle la expulsó de su lista, citando matrículas no pagadas. Se mudaron a un modesto apartamento de 2 habitaciones en Van Nuys, un contraste marcado con la vida que Serena había imaginado. Una noche, Serena se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirando un montón de avisos vencidos. Sus uñas, una vez impecables, tamborileaban ansiosamente contra el borde de la mesa mientras desplazaba su teléfono, escaneando titulares sobre los últimos triunfos de Kellen, innovador de $1.000 millones. Kellen Hayes expande Bayer Technologies a mercados globales. La foto adjunta mostraba a Kellen de pie con confianza en un podio, su traje perfectamente confeccionado, el mundo pendiente de cada palabra suya. Los dedos de Serena se apretaron alrededor de su teléfono. El hombre que ella había descartado como un fracaso, cuyas ambiciones había burlado, ahora adornaba portadas de revistas. Mientras tanto, ella estaba manejando avisos de desalojo y solicitando trabajos que sentía que estaban por debajo de ella. Brielle no estaba inmune a las repercusiones tampoco. Se sentó al borde de su cama, desplazándose por su feed de redes sociales donde Madison Walsh y otros examigos exhibían sus guardarropas de diseñador y vacaciones lujosas. La envidia de Brielle era palpable, pero se mezclaba con algo más profundo, arrepentimiento. Una publicación la detuvo en seco. Era un artículo sobre su padre, el titular decía, Kellen Hayes lanza iniciativa educativa de $1.000 millones. El artículo detallaba su plan para construir centros de capacitación tecnológica para comunidades desatendidas, un proyecto destinado a empoderar a la próxima generación de innovadores. Una foto acompañaba el artículo, Kellen de pie en una zona de construcción, con las mangas arremangadas, explicando su visión a un grupo de estudiantes. Lucía confiado, seguro de sí mismo, totalmente diferente al hombre que Brielle había descartado. Su teléfono vibró con un mensaje de Madison, Dios mío, ¿por qué no me dijiste que tu papá es como famoso ahora? Brielle no respondió. En cambio, dejó su teléfono y miró por la ventana, sus pensamientos enredados.
Había elegido la riqueza sobre la lealtad, el estatus sobre la sustancia, y ahora se quedaba con nada de ninguno de los dos. Para Kellen, el contraste entre su ascenso y su caída no era una fuente de satisfacción, sino un recordatorio silencioso de las elecciones que los habían llevado a todos a este punto. Ya no se detenía en Serena o Brielle. Su enfoque estaba en el futuro, en expandir Payert Technologies, en hacer un impacto que lo sobreviviera. Una tarde, Dan entró en su oficina sosteniendo una tableta. «Quizás quieras ver esto», dijo, colocándola en el escritorio. Kellen miró la pantalla. Era un sitio de chismes con una foto de Serena saliendo de un tribunal, su rostro cansado, su apariencia una vez impecable desaliñada. El titular decía, ex esposa de titán tecnológico enfrenta luchas financieras tras divorcio. Kellen miró la imagen por un largo momento antes de deslizar la tableta de vuelta a Dan. «No es mi preocupación», dijo simplemente. Dan levantó una ceja. «¿Ni siquiera un poco?» Kellen negó con la cabeza. «Ellas hicieron sus elecciones. Yo hice las mías». Dan asintió, un toque de respeto en su expresión. «Justo». Esa noche, Kellen estaba en su penthouse, las luces de la ciudad extendiéndose ante él como una constelación. El pasado estaba detrás de él ahora, una serie de lecciones que lo habían moldeado pero que ya no lo definían. Había construido algo extraordinario, no por validación, sino por sí mismo, por la creencia de que el éxito ganado a través de la perseverancia y la integridad era la vindicación definitiva. En algún lugar a la distancia, Serena y Brielle sin duda estaban lidiando con las consecuencias de sus decisiones, pero para Kellen, el único camino era hacia adelante. Tenía un imperio que hacer crecer, un legado que cimentar. Mientras volvía a su escritorio, el brillo de sus monitores reflejándose en sus ojos, un pensamiento persistía: la mejor venganza no era solo el éxito, era prosperar más allá de las expectativas de cualquiera. Y él lo había hecho justo así. El tribunal estaba frío, sus paredes estériles y bancos inflexibles ofreciendo poco consuelo a quienes buscaban salvación. Serena Moraro se sentó en la mesa de la demandante, su apariencia una vez pulida una sombra de su antigua gloria. Su cabello estaba recogido apresuradamente, ojeras bordeaban sus ojos, y el atuendo de diseñador que llevaba, aunque aún a la moda, ya no llevaba la elegancia sin esfuerzo que una vez exudaba. Frente a ella estaba Kellen Hayes, su comportamiento tranquilo, compuesto, un hombre completamente en control. El juez llamó al tribunal al orden, y el abogado de Serena comenzó su argumento, su voz esforzándose por enmascarar la débil base del caso. «Su señoría», comenzó el abogado, dirigiéndose al estrado, la señora Moraro apoyó al señor Hayes durante los años formativos de Payert Technologies. Proporcionó contribuciones emocionales y prácticas que fueron integrales para el éxito de la empresa. Como tal, tiene derecho a una compensación. El abogado de Kellen, Michael Chun, se levantó suavemente, su traje impecable y tono mesurado exudando confianza. «Su señoría, la evidencia mostrará que la señorita Moraro no apoyó al señor Hayes, sino que lo socavó activamente. Tenemos grabaciones de video, mensajes de texto y testimonios de testigos para sustanciar esto». La mente de Serena corría mientras Michael hablaba, cada palabra deshaciendo su narrativa cuidadosamente construida. Su plan había sido sencillo: presentarse como la esposa sufrida que había sacrificado todo por el éxito de su esposo, pero ahora, enfrentada a la fría precisión del equipo legal de Kellen, se dio cuenta de lo endebles que eran sus afirmaciones. Michael presentó su primera pieza de evidencia, un video tomado durante un evento en un club campestre. El tribunal se llenó con la propia voz de Serena, ligera con risa pero pesada con desdén. «Mi esposo, él juega con computadoras todo el día, llamándose emprendedor. Es vergonzoso, realmente, un hombre adulto actuando como estudiante universitario con un sueño de startup». La sala quedó en silencio cuando el video terminó. El rostro de Serena ardía, y evitó la mirada del juez. Michael continuó sin inmutarse. «También tenemos mensajes de texto enviados por la señorita Moraro a amigos y familiares, burlándose de la ética de trabajo y la ambición del señor Hayes. Además, tenemos documentación de ella planeando dejar el matrimonio meses antes de que Payert Technologies lograra el éxito». En la mesa de los acusados, Kellen observaba a Serena sin un parpadeo de emoción. Hubo un tiempo en que habría hecho todo lo posible para apaciguarla, para ganar su aprobación. Ese tiempo había pasado.
Ahora escuchaba mientras Michael desmantelaba metódicamente sus afirmaciones, pieza por pieza. Señor Hayes, el juez se dirigió a él, ¿tiene algo que añadir? Kellen se puso de pie, su voz firme. Su señoría, el éxito de mi empresa es el resultado de años de arduo trabajo y sacrificio. La demandante abandonó el matrimonio antes de que este éxito se hiciera público. Su reclamo no solo es infundado, sino un insulto a esos sacrificios. Desde la galería, Brielle observaba los procedimientos con ojos abiertos. No había querido venir, Serena había insistido. Pero ahora no podía apartar la mirada. Se sentía desgarrada, avergonzada de la madre que una vez le pareció tan fuerte y confiada, pero que ahora parecía desesperada y vacía. Sin embargo, una vergüenza más profunda ardía en su pecho, sabiendo que había jugado un papel en traicionar a su padre. Sus pensamientos giraban mientras el juez entregaba el veredicto. La demanda de Serena fue desestimada con prejuicio. También se le ordenó pagar los honorarios legales de Kellen. La compostura de Serena se quebró, su voz elevándose en protesta. Esto no es justo. Le di todo. El martillo del juez fue inflexible. Señora Moraro, la evidencia contradice claramente sus afirmaciones. Este tribunal no recompensará el oportunismo. Está usted desestimada. Mientras el tribunal se vaciaba, Brielle alcanzó a Kellen en el pasillo, su voz temblando. Papá, espera. Kellen se giró, su expresión indescifrable. ¿Qué quieres, Brielle? Ella dudó, lágrimas brotando en sus ojos. Lo siento. Por todo, por cómo te traté, por elegir las mentiras de mamá sobre ti. Yo. Su voz se quebró, y tomó una respiración temblorosa. Estaba equivocada. Merecías algo mejor. La mirada de Kellen no vaciló. Quería sentir algo, enojo, tristeza, incluso lástima. Pero todo lo que quedaba era un dolor sordo. Hiciste tu elección, dijo con calma. Priorizaste la riqueza y las apariencias sobre la familia, sobre la lealtad. Fui estúpida, dijo Brielle, su voz desesperada ahora. Estaba atrapada en todo lo que mamá decía y todo lo que pensé que importaba, pero no era así. Nada de eso lo era. Y ahora que se ha ido, vienes a mí, respondió Kellen, su tono frío. ¿Esto es sobre culpa, Brielle, o arrepentimiento? Su silencio fue respuesta suficiente. Kellen suspiró, retrocediendo hacia su escritorio. No puedes deshacer lo que hiciste. La confianza se gana, no se da libremente, y tú rompiste la mía. Las lágrimas de Brielle cayeron más fuerte mientras susurraba, ¿no hay alguna manera de arreglar esto? No, dijo Kellen con firmeza, su voz inquebrantable. No ahora, tal vez nunca. Mientras ella se giraba para irse, sus hombros encorvados en derrota, Kellen sintió el pinchazo de la pérdida surgir, pero la dejó ir, sabiendo que algunos puentes estaban mejor quemados. El vidrio pulido de la nueva sede corporativa de Kellen Reflej. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.